tuvimos a Mother Earth, que ella trabaja con nuestra comunidad. Ella es maravillosa, me encanta ella. Entonces ella dio su historia, que es una historia bien, no sé si ustedes han tenido el tiempo de escuchar lo que es la historia de Mother Earth, que ha sido una víctima de rape, que ha sido una víctima de incesto, y de abuso sexual entre familiares y es un personaje maravilloso que ha llegado a la liga para trabajar con nuestros jóvenes. Su nombre es Francisco Garcia. Francisco, ¿cómo te encuentras? How are you, Francisco? I'm doing fine. How are you? Entonces, a través de esta entrevista, Luz, tú encárgate de las preguntas y yo voy a estar ayudándote con una traducción simultánea para que aquellos que no hablan inglés y nos están escuchando pues puedan entender lo que está pasando en el... Que está trabajando en Rochester y tiene una dinámica. Yo dije, bueno, yo quiero conocerlo. Y rápidamente me encariñé con Francisco porque Francisco tiene una historia muy bonita. Y si lo vieran, es adorable. I'm saying that you have a great story, Francisco. Tiene una historia muy bonita y tiene una experiencia, and you have an enormous experience, que puede impactar a nuestros jóvenes de la comunidad. So you can do an impact in our teams. Y se ha visto que él en el poco tiempo que ha estado con los jóvenes, él ha hecho una relación muy bonita. So eso me ha encantado. So Francisco, tell me a little bit about yourself. You know, how'd you get to work with teens? But tell me who is Francisco? Well, I'm the director of Supreme Life Givers Youth Incorporated, and that is a youth outreach and gang prevention program that is work with the young gang members, the families that are trying to transition from mothers or fathers coming in and out of prison, youth that have problems in school due to gang problems, and nos dice Francisco, Luz le está preguntando, Francisco, can you repeat the name of the program you work with? Supreme Life Givers. Que se llama Dando Vida Suprema. Y entonces este programa se dedica a trabajar con jóvenes que tienen familiares saliendo de la cárcel y que están en transición, ¿verdad? De saliendo de la cárcel y entrando nuevamente a la adaptación de una vida pues normal en la sociedad. How'd you start it? No, well, I used to be a gang member. Actually, I'm an OG of the Blood organization, and I started gang banging when I was about maybe 15 years old out in New York City, and just through the lifestyle and the culture, I've seen a lot of bad things, and I kind of understand where the youth is coming from. I come from a perspective to where I don't condemn them for what they do. I understand them, so it puts me above the rest because I really understand what these kids go through because I used to be one of them. But and then the kids respect me because they know my reputation, and I'm well known within the gang culture for gang banging and for getting out of the organization to help the kids. Ok, Luz le está preguntando a Francisco que qué fue lo que lo incitó, lo que lo llevó a estar trabajando, ¿verdad, Luz? A estar trabajando con los jóvenes a este respecto, ¿verdad? Entonces él nos contesta que desde jovencito en la ciudad de Nueva York, él era miembro en las gangas, y entonces que al él haber sido en este tipo de dinámica de pertenecer a gangas, y entonces pues para él se le hace más fácil trabajar con ellos y que ellos lo respeten porque hay un entendimiento mutuo entre ellos. ¿Quieres añadirle algo? Una sensitividad. Hay una sensitividad, correcto. Sensitividad maravillosa palabra en la cual él puede reconocer lo que le afecta o cómo está impactando a esos jóvenes. Exacto. So, eso es bien importante. So, Francisco, when you talk about transition and helping families and helping kids, what is the goal or how that works? Because we work all the time in our community trying to do that type of transition, and it's not easy. Right. Not an easy
And how your program do that type of transition or help them with the transition? Well, we work directly with the youth through trauma counseling with the Grow Institute. And basically, once again, we understand with the youth's position in the scenario of, my parent being locked up, and, the parent that is with me might not be the greatest of parents. So, and the social dilemmas that cause them to steer towards gangs. A lot of them, they want a sense of family, they want a sense of belonging, um, they want a sense of self. They're trying to discover themselves at a young age, and if all they see around them is chaos and confusion, then they're gonna get sucked up by it. So basically, what we try to do is we try to be more hands-on to where we're in the actual street and we're hitting the corners and we're talking to the gang members that's out there. We're not afraid of them because there's nothing to be afraid of. I'm one of them. I used to be one of them. So I'm not afraid of them. And instead, I let them know that, I'm just like them and I've been through the same things that they've been through and I do understand, as opposed to someone who has studied it but never lived it. Exacto. Exactly. So, Luz está preguntando a Francisco que cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren lograr que muchos de los programas que hay ahora mismo en todas nuestras áreas, que son buenos programas, pero que se concentran directamente con el trauma que están pasando estos jóvenes, que pueden ser los hijos, familiares, de estas personas que se están reintegrando en la sociedad. El programa de ellos trata directamente con el trauma o con las dificultades que están pasando y la posición que asumen los jóvenes que están como, ¿verdad?, siendo impactados con el proceso que está pasando en la familia. What is the institute? The institute name? The Grow Institute. The Grow Institute. And the Grow Institute. El proyecto trabaja mano a mano con la transición con el Grow Institute. Ah, ok. Y eso es en Rochester. Yes, the Grow Institute is run by Imeka. You met Imeka. Mm-hmm. And she resides in Rochester, but she also works with me out here. Ok, este proyecto que él lleva a cabo está siendo apoyado por un instituto que le llaman, estos en Rochester, el Grow Institute, cual Aimeka, quien estuvo ayer por la liga, va a estar trabajando con los y jóvenes también de nosotros. Estará trabajando con los jóvenes, que chévere, está al cargo de esto, ¿no? Sí. Entonces, lo otro que él nos estaba diciendo, que al igual que estos jóvenes, cuando ellos asumen estas posiciones basadas en sus traumas, ¿verdad? Son posiciones pues que los llevan, como no tienen el cariño y el amor dentro de la casa y la ternura que todo el mundo necesita para poder crecer y ser un adulto responsable y muchos de ellos, los padres están presos. Exacto, pues entonces la calle se convierte en eso para ellos, ¿no? Porque estas gangas son como quienes los adoptan. Ellos vienen siendo su familia. Y se convierten en su familia, y entonces pues poco a poco van entrando en los problemas que vienen de mano a mano con esto. Ellos todo lo que están buscando verdaderamente es un sentido de pertenencia. Y si ellos no tienen eso en su hogar, entonces ¿dónde lo van a ir a buscar? A la calle. Y ahí es donde viene el trabajo de Francisco, porque él, como ya él pasó por eso, y él hace alarde a la situación de que mucha gente hace este tipo de trabajo, pero lo que hacen es que han estudiado esto, pero verdaderamente en carne no lo han vivido. Entonces, pues es bien diferente como tú llegas a un joven cuando tú eres quien lo has vivido, a uno que lo ha estudiado, las dos. O sea, que lo ha estudiado, bueno, pues nos quitamos el sombrero, gracias. Tú sabes, pero qué mejor que de que venga, ¿verdad? De alguien que ha vivido esta... A nuestros jóvenes. Y por eso para mí este programa es bien especial, porque va directamente con la gente con la gente que está acá, porque ellos no ven de una forma diferente, sino que vienen con gente jóvenes. Y como dice Francisco, los jóvenes, hay un momento que ellos tienen que saber. Están corriendo, y es una cosa es una de las cosas que afecta mucho a los jóvenes, right, Francisco? Oh, yeah, they live, when you live in the street, and
you're lacking parental structure and you're lacking a stable foundation, then you live day to day and you make decisions based on immature mind state. So, once again, what the gangs offer, because Syracuse and Rochester, they have just acknowledged their gang problem. And it's a problem that has been with us since I've gotten to Syracuse, and that was maybe 8 years ago. And there's always been a gang problem. Nobody just wants. And when the problem gets so out of hand that it explodes, then they want to put programs in. Exactly. Like I was doing research and I was looking up Operation Truce, the new gang operation they have come up with in Syracuse. And basically, our gangs are so generational that sometimes you don't have a choice whether to be part of them or not. If you're from that neighborhood, you're affiliated with that gang. So even if you're going to programs and even if you're going to school and doing the right things, if someone else affiliated with your gang commits a crime, you take the charge for it and you're a good person who just happened to be affiliated with the wrong people. That program is not going to work. It's not an outreach program. It's basically a program where we're offering you services, but we're also threatening you. And once again, what they don't understand is sometimes these kids don't have a choice. Yes. It's not always a choice because I didn't have a choice. And correct me if I'm wrong, because for my understanding, and I've been doing some research on because this is the same society that they feel is against them, the same society that condemns them. And if you're condemning them, how can you possibly help them? Because you don't understand them. So they're not so inclined to participate in programs like that. Now, when we have our grassroots organizations and we have our organizations that relate directly to the people, like La Ligua and like SLG and like the Grow Institute, like organizations like that, they're more responsive to it because we look like them and we talk like them and we can relate to them. So I think it doesn't work because there's no understanding, and understanding is the highest form of love or the highest form of, you know, responsibility. I would say. Okay, this is a lot, so I'm gonna give this a shot. Voy a tratar de traducir toda esta conversación aquí, lo voy a, ¿verdad? En sinopsis, a condensar. Anteriormente a esta pregunta, ellos estaban hablando de las cosas que pasan por la mente de estos muchachos cuando dijimos que los muchachos verdaderamente no tienen nada que temer. Y Francisco nos dice que cuando vives en la calle sin una estructura, vives en el día a día. Entonces, verdaderamente tú estás tomando decisiones que no tienen absolutamente ninguna visión. Entonces, o sea, una visión, no estamos hablando ni de un futuro, de qué voy a hacer cuando yo sea grande. Una visión, estamos hablando de qué va a pasar entre lunes y viernes. O sea, qué yo puedo hacer para mejorar. Entre hoy y mañana. O entre hoy y mañana, qué yo puedo hacer para mejorar mi estabilidad, ¿verdad? Ellos están tomando decisiones para mejorar el momento. Y entonces, pues ahí es donde entra en efecto la función de las gangas, porque ellos ahí como pueden ofrecer una estabilidad a estos jóvenes que se encuentran ahí totalmente porque no tengo una mejor palabra que me venga a la mente ahora mismo, al garete que están. Y entonces, pues, cuando viene una organización y les ofrece algún tipo de estructura y estabilidad, pues ahí es donde ellos empiezan y comienzan estas afiliaciones. Claro, sin saber, ¿verdad?, el potencial de peligro que puede haber en esto, o porque ellos en ese momento no están ni pensando en eso. Ellos lo que están es como joven a poder ser, ¿verdad?, que te ayuda a tantos niveles, ¿verdad?, a crear y formarte como persona. Entonces, él nos está explicando, déjame ver a dónde quiero brincar aquí. Yo le pregunté que esto de las gangas sí, es generacional. Ayúdame con esto, sí, lo que de esto tú sabes. Que algunas veces los niños no tienen opciones, lo que él dice. Exacto. Que ellos viven en una comunidad que ellos pertenecen a eso por haber nacido en esa comunidad. Exacto.